sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana nuevamente me encuentro aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Y damos la bienvenida a todos los radioescuchas, se encuentren donde se encuentren. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga, y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos respalde en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor, y en esta hora, Señor, nos declaramos nuevamente necesitados, Señor, de tu ayuda, Padre bueno, que nos ayudes, Señor, a entender correctamente lo que está escrito en tu bendita palabra, bendito Dios, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe todas las cosas y el que nos guíe a toda la verdad para gloria y honra tuya solamente. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre del Señor. Solamente voy a dar el número de teléfono para si alguien tiene alguna necesidad de oración o algún comentario, lo pueda hacer al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Para mayor información te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta mañana, hermano, vamos a impartir la parte número 4 de la carta a los Gálatas, capítulo 2. Y aquí es donde vamos a entrar a la parte más compleja de este estudio. Pero no podríamos haber llegado hasta esta sesión sin haber tomado la introducción. Digamos que los capítulos anteriores fueron solo la introducción que nos ayudará a tener el espíritu y la actitud correcta para lo que a continuación vamos a escudriñar. Bendito Dios. Aquí es donde nos vamos a enfrentar a los términos más complejos y más técnicos, que son los que han causado tanta controversia a lo largo de la historia y que han hecho que las palabras del apóstol Pablo sean tan difíciles de entender, que incluso de la manera como se han interpretado sus palabras, pareciera que no concuerdan con las palabras del mismo Jesús, del mismo Yeshua. Vamos a disponernos entonces a la parte más compleja de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a estar leyendo términos como las obras de la ley, el yugo de la ley o estar bajo la ley. Hemos estado haciendo mucho énfasis en la palabra Torah, ¿verdad? Hemos dicho que el contenido del evangelio es la Torah y que sin la Torah el evangelio está vacío. Ya analizamos muchos textos al respecto, pero ahora vamos a ver otros textos que son más complejos todavía. Vamos a ver la hipocresía como fruto de la religión de los hombres. Aquí hay un caso específico en el cual se va a denunciar la hipocresía que se manifiesta como fruto de la religiosidad. En Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Oiga nada más. Verso 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y entonces, ¿a qué clase de hipocresía se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles, ¿verdad?
Y que cuando llegan estos de Judea, entonces Pedro se aparta y se hace como que no estaba comiendo con los gentiles. La pregunta es, ¿y por qué actuaron así? ¿Acaso la Torá, acaso la ley de Moisés prohíbe que un judío coma con un gentil? ¿Estará prohibido por la ley de Moisés, hermano? Y aquí cabe aclarar algo más, porque en el cristianismo se ha creído que en este verso 12, cuando dice que Pedro comía con los gentiles, dicen que eso significa que ahora él ya estaba comiendo todo lo que Dios había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14, ¿verdad? Es decir, que Pedro ya estaba comiendo ahora cerdo, mariscos, iguanas, vampiros, etcétera, etcétera, etcétera. Murciélagos, No, hermano, no. Y eso lo vamos a poder entender claramente a continuación, porque esto no es así, sino que se han malinterpretado estos versículos, al igual que todos los demás versículos que hablan acerca de los alimentos, ¿verdad? Nosotros ya estuvimos estudiando esa cita de Hechos 10, ¿verdad? Es más, toda la cita, todo ese capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya lo estuvimos escudriñando aquí, hermano, y ya encontramos que no, efectivamente, que Pedro, él no entendió, se le repitió 3 veces que matara y que comiera, y él al final dice que se quedó atónito, pensando cuál sería el significado de esa visión. Entonces, no es así como se nos ha sido enseñado. Bueno, pero vamos a continuar. Hay algunos versículos que parecen indicar que Dios cambió su palabra y que ahora ya nos permite comer cualquier cosa, pero eso no es así. Todos y cada uno de esos versículos se han torcido, se han malinterpretado para darles otro significado diferente. Y vamos a estar presentando pruebas de esto a continuación. Nuevamente, recuerden ese relato de Hechos 10, ¿no? Donde dice que el centurión romano llamado Cornelio mandó a llamar al apóstol Pedro, que estaba orando en la azotea y tuvo una visión que se le apareció 3 veces y en la que veía toda clase de animales inmundos y escuchó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pero ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Oiga, esa fue la respuesta. Y se quedó Pedro pensando cuál sería el significado de esa visión. Y Pedro, hermano, que conocía lo que está escrito en la ley de Moisés, él conocía lo que está escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pues no podía entender por qué ahora se le pedía en la visión que comiera eso. Y si analizamos este pasaje, vemos que el tema no era la comida. No era que se le estuviera pidiendo a Pedro que comiera animales inmundos. Tan es así que el mismo apóstol Pedro no lo entendió. Pero ¿hasta qué momento es que el apóstol Pedro entendió a qué se refería la visión? Bueno, hasta que llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? Y hasta ahí dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero también dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Oiga, así es que no es como se nos ha sido enseñada en la teología cristiana, hermano, de que ahora ya podemos comer de todo. No, esta visión no tenía nada que ver con comida, sino que tenía que ver con personas. Cuando Dios le dijo: no llames tú común o inmundo a lo que yo ya he limpiado, está hablando de personas gentiles que el Señor habría de ingresar a su pueblo, que el Señor habría de purificar. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Que habían sido asimiladas, pero que al final el Señor habría de limpiarlas. Y cuando el apóstol Pedro dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío que entre en casa de un gentil y que coma con ellos, ¿por qué dijo eso? Porque es la tradición judía, hermano. Son las leyes, son los mandamientos de los rabinos que prohibían que algún judío comiera con un gentil. Ese mandamiento no aparece en la ley de Moisés. Esa prohibición no aparece escrita en la ley de Moisés. Estos eran más bien mandamientos de hombres. Sí, porque los rabinos fueron los que estipularon esas prohibiciones. ¿Para qué? Bueno, para que evitar de alguna manera que algún judío se juntara con un gentil y pudiera comer algo indebido. Los rabinos estipularon que para evitar
que un judío se contaminara con alimentos, pues era mejor que ni siquiera entrara a la casa de un gentil. Entonces, si el apóstol Pedro ahora estaba comiendo con un gentil, pero no estaba comiendo animales impuros, estamos viendo que aquí Pedro, hermano, ya está entendido, y que ya no estaba viviendo bajo las reglas o las tradiciones judías, ya no estaba obedeciendo a esos mandamientos de hombres. Por eso él estaba ahí comiendo con gentiles. Pero cuando ve que llega gente de la circuncisión, gente religiosa, gente que sí guardaba todavía esas tradiciones judías, que sí obedecía a esos mandamientos de hombres, entonces por eso Pedro se apartó. Se sintió intimidado y por eso dice que Pablo lo reprendió en su cara. Y dice Pablo, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿se dan cuenta lo que está diciendo, hermano? Entonces aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Y a partir de este momento se van a introducir dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos diferentes, dos sistemas espirituales diferentes. Y lo que dice aquí, ¿verdad? Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? Pues la Torah escrita. Y esta no dice que no se puede comer con gentiles. El no comer con gentiles fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después. Pero continúa diciendo en Gálatas 2:14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oiga, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sí, hermano, porque en esa época, hermano, los judíos, uno se puede imaginar que los judíos solamente obedecían lo que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá, pero no, mi hermano. La mayoría de judíos en esa época, y actualmente todavía sucede lo mismo, aparte de la ley escrita, también tienen la ley oral. ¿Qué es la ley oral? La ley oral son las tradiciones judías, los mandamientos dados por hombres. Entonces, por eso le dice aquí, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, ya no estás bajo esos mandamientos de hombres, ya no vives conforme a las tradiciones, a las costumbres, vives como gentil y no como judío. Entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está. ¿Qué es judaizar, hermano? Porque aquí la Iglesia Católica, porque así sucede, hermano. Así sucedió. La Iglesia Católica interpretó que judaizar es obedecer algo que está escrito en la ley de Moisés, que eso es judaizar. Y esa misma interpretación es la que heredó al cristianismo protestante. Pero ¿realmente será eso judaizar? Obedecer algo que está escrito en la ley de Moisés, porque si esto es así, ¿quién fue el único que guardó perfectamente lo que está escrito en la ley de Moisés? Jesús, Yeshua. Pero yo no he escuchado a nadie que diga que Jesús es un judaizante. ¿O sí? ¿O usted sí? ¿No, verdad? Pues no, mi hermano. A nadie yo he escuchado que llame a Jesús judaizante. Y él es el único que obedeció todo perfectamente lo que está escrito en la ley de Moisés. Entonces eso no es judaizar, hermano. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, tú ya no estás bajo esos mandamientos de hombres, ya no estás obedeciendo los mandamientos de hombres, ya no sigue las tradiciones, ya no sigue las costumbres judías. Vives como gentil y no como judío. Entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir bajo los mandamientos de hombres? Eso es judaizar, mi hermano. Eso precisamente es judaizar. Judaizar no es obedecer a algo que está escrito en la ley de Moisés. No, judaizar es obedecer a mandamientos de hombres. Eso es judaizar. Jesús mismo dijo en el capítulo de Lucas, capítulo 12, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la
hipocresía. Y ya leímos en Mateo 23, ¿verdad? Cómo reprendió a los fariseos, porque les dijo a sus discípulos que no hicieran como ellos hacían, porque ellos estaban quitando el espíritu de la palabra, estaban poniendo cercos, estaban atando cargas, estaban estableciendo un sistema rabínico que anulaba la Torá escrita, enseñando mandamientos de hombres. Eso es lo que leemos también en Isaías 29:13, donde dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que aquí vemos, hermano, que el apóstol Pablo, que ya había entendido, vio que el apóstol Pedro se estaba tambaleando y que estaba dudando. Porque hay un momento en que el apóstol Pedro dice, cuando ve llegar a estos de Judea, estos hermanitos de Judea, dice: híjole, ¿y ahora a quién me someto? Por un lado tienes la presión de la sociedad, de los hombres, de las autoridades, y por el otro lado tienes a los nuevos convertidos. Por eso es que el apóstol Pablo le reprende de tal manera, porque ¿qué ejemplo les estaba poniendo a estos recién convertidos? Y de hecho, actualmente en Israel, hermano, el 70% de la población no son observantes. Son religiosos de alguna manera, pero al nivel práctico de religión ortodoxa, solo algún pequeño porcentaje. Solo una minoría viven como judíos ortodoxos, la mayoría no. Tal era el caso del apóstol Pedro. Él no era observante a ese nivel. El apóstol Pablo sí. Recordemos que él era fariseo. Entonces, el apóstol Pedro, al separarse y dar la impresión de que él también guardaba las prácticas judías, las tradiciones judías, los mandamientos de hombres, ¿qué impresión creen que le daba a estos gentiles, a estos recién convertidos, cuando ve que llegan estos religiosos y Pedro se aparta? ¿Qué impresión crees que dio el apóstol Pedro, que les causó a estos gentiles? Pues siendo nuevos, siendo recién convertidos, hermano, pues pudieron haber pensado, no, pues entonces sí, nosotros también debemos hacer como hacen ellos, porque si el apóstol Pedro se cuida de ellos, por eso es que el apóstol Pablo le reprende y prácticamente lo confronta diciendo: tú no te hagas, le dice a Pedro, tú no te hagas, tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos que son nuevos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a obedecer mandamientos de hombres? Entonces, judaizar es diferente a guardar la Torá de Moisés escrita. ¿Por qué es diferente? Pues porque el judaísmo ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas otras cosas más, como vamos a ver a continuación. Gálatas 2:15 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y aquí viene la frase más importante de toda esta carta a los Gálatas y de toda la carta a los romanos. Yo considero que es la frase más incomprendida de la historia y la que más se ha torcido y malinterpretado en el cristianismo, tanto católico como protestante. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, esta es la frase, las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Oiga nada más. Entonces la frase más mal incomprendida, hermano, de la historia es esta: las obras de la ley. Pero vamos a dar nuevamente el número de teléfono. Área 323-595-6357. 323-595-6357. Y en Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Bueno, ¿qué son las obras de la ley, hermano? Porque aquí estamos leyendo que no es por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? ¿Y qué dice la teología cristiana al respecto? Pues tradicionalmente, ¿cómo es que interpreta la teología cristiana este pasaje? Pues lo interpreta como que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés, la obediencia a la Torá.
Entonces, pues a simple vista parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley de Moisés, por la obediencia a la Torá, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, son dos cosas opuestas, son dos cosas diferentes, ¿correcto? Tratar de obedecer la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, es opuesto a la fe de Jesucristo, ¿verdad? Pues aquí tenemos entonces que ver primeramente cuál es la fe de Jesucristo, ¿no? ¿En qué creyó Jesucristo? Porque esta frase, ¿por qué esta frase no se ha entendido y ha traído tanta separación entre el judaísmo y el cristianismo? Por una sencilla razón, hermano. Porque esta frase de las obras de la ley, tanto teólogos cristianos, incluso teólogos judíos, cuando la leían decían, ¿qué es esto de las obras de la ley? ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo, hermano? Porque esta frase de las obras de la ley, mire, no aparece en ningún lado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo solamente aparece en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. De ahí en fuera, en ningún otro lado. Entonces, decían, ¿qué es esto de las obras de la ley? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Ahora, ¿hasta cuándo tuvimos la oportunidad de aclarar esta confusión? ¿Sabe hasta cuándo, hermano? Hasta los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto en 1948. Oiga, en ese momento pudimos saber a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía las obras de la ley. Entonces, el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto es uno e incluso es el más grande de los hallazgos de la historia de las Escrituras. Y qué interesante y qué curioso que se encuentra justo cuando se restablece el Estado de Israel en 1948. Bueno, el Estado de Israel se estableció en 1948. Los hallazgos fueron hechos en 1947. Oiga. Y dato tan curioso, hermano, que es en este tiempo que se encuentran estos documentos tan valiosos. ¿No les parece sorprendente? Aunque siendo este el hallazgo más grande de la historia de las Escrituras, existen pastores actualmente, hermano, que por ignorancia niegan que estos hallazgos sean tan importantes y no les dan ningún valor e incluso se atreven a afirmar que lo que está en ellos, lo que se encuentra escrito en ellos, es un evangelio diferente. Oiga, pero justamente cuando Dios regresa a su pueblo, a su tierra, tenemos estos manuscritos y se descubre de la manera más increíble. Fíjese cómo tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas fueron hallados en cuevas, hermano, ahí en el área de Qumran. Dice, la historia cuenta de cómo es que fueron hallados estos manuscritos. Dice que un pastorcito que se le había perdido su oveja, al igual que a Moisés, ¿verdad? Bueno, este muchachito, dice que fue a buscar su oveja y al llegar a la cueva, dice que empieza a lanzar piedras adentro de la cueva y escuchó que algo se rompió. Y entonces él entró a la cueva y vio que eran unas vasijas rotas. Y ahí fue donde encontró los pergaminos. Estos pergaminos luego fueron vendidos en mercados a varias personas sin conocer su valor y fue toda una noticia, pues se dieron cuenta que eran copias de textos de las Escrituras, de textos de los profetas, los manuscritos más antiguos encontrados de la Torá. Oigan nada más. Y entre ellos se hallan escritos de la época de Jesús, de Yeshua, de una comunidad llamada los esenios. La historia así los conoce, ¿no? Como los esenios. Se encontraron tratados de esta comunidad y dentro de estos escritos se encontró todo un manuscrito cuyo título es, oiga, las obras de la ley. Así aparece. Las obras de la ley, que en hebreo se le llama Mixat Maaseh HaTorah. Y es todo un tratado que dice así. Y hasta ahí dijeron, caray, pero si esta es la misma frase que utiliza Pablo en su carta a los Gálatas, su carta a los Romanos. Entonces dijeron, vamos a ver qué es esto. Y se pusieron a estudiarlos, hermano, desde que los hallaron. Y no fue sino hasta 1994 que se dio a conocer el tratado. La Biblical Archaeology Review Magazine publicó este artículo en 1994. La frase, las obras de la ley, era imposible saber a qué se refería hasta el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto. Y no en ningún comentario rabínico de la época. O sea,
que en todo comentario anterior, sin el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, no van a saber qué son realmente las obras de la ley, sino hasta después de este hallazgo. Si deseas conocer más acerca de esto, te aconsejo tratar de conseguir una copia de esta revista. De hecho, yo la logré conseguir, yo tengo una copia. Hace 8 años yo la logré conseguir. Yo contacté a esta revista, la ordené online, nada más que no me llegaba, pasó un mes y no me llegaba, entonces contacté a la revista y dije, ¿sabes qué? Yo ordené esta revista y no me ha llegado. Oh, ya me contestaron, dijo, no, ¿sabes qué? Esta ya está agotada, se agotó. Pero déjame ver, dijo, si en la bodega quedó alguna. Ya fue a revisar y, ¿sabes qué? Si estás de suerte, quedó una. Pues envíamela. Y la tengo, hermano. La tengo. Y la leí. Y efectivamente, ahí dice que las obras de la ley son los mandamientos de hombres, son las tradiciones judías. Oiga, nada que ver con la obediencia a la ley de Moisés escrita. Nada que ver. Ahora, estas obras de la ley, de alguna manera, están compiladas en un libro en la tradición judía que se llama el Shulchan Aruch. Así se llama. Y es necesario mencionar aquí este tema porque vamos a ver una frase en esta carta que nos va a ayudar a conectar este tema que estamos tratando el día de hoy. Bendito Dios. Se llevó un proceso bastante largo el publicar su contenido. Ustedes pueden buscar esta información y descubrir que era tan simple. Esto es lo que aclara la contradicción en las palabras del apóstol Pablo. Por eso es que si no entiendes estos tecnicismos, pues va a ser muy difícil entender sus cartas. Y actualmente podemos ver codificadas todas estas obras de la ley en un tratado de lo que son todas las obras de la ley que se llama Shulchan Aruch. Así que, en resumen, ¿qué son las obras de la ley? La Torá oral, la Torá transmitida de boca en boca. Hay diversos términos aplicados a la Torá oral y aquí los vamos a estudiar. Y este tipo de terminología solamente se conoce cuando conocemos al menos un poco del judaísmo. Y el apóstol Pablo, obviamente, siendo un judío enseñado a los pies del rabino Gamaliel, quien a su vez viene descendiendo de Gilel, y todos estos rabinos que fueron los depositarios de esta tradición oral, que según el judaísmo fue transmitida de Moisés, o sea, que a Moisés, dicen ellos, no solamente se le dio la Torá escrita, cuando estuvo 40 días en el monte Sinaí, 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, sino ellos dicen que también se le dio el detalle de cómo guardar cada mandamiento, pero que esto no quedó escrito, esto se le explicó oralmente, por eso es que se llama ley oral o Torá oral. Por ejemplo, el mandamiento de guardar el día de reposo, el Shabbat, nosotros no encontramos escritos en la Torá, hermano, a gran detalle, el cómo guardarlo. Pero de acuerdo a la tradición oral, de acuerdo a estos mandamientos de hombres, a Moisés se le dijo específicamente qué hacer y qué no hacer, y esas son, de hecho, son 39 leyes de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Dicen que Dios se la transmitió a Moisés oralmente y después Moisés se la transmitió a Josué oralmente y de ahí se fue transmitiendo de boca en boca oralmente. Por eso es que, como lo vuelvo a repetir, se le llama ley oral o tradición oral, Torah oral. Y al final, durante el exilio en Babilonia, esta ley oral se terminó escribiendo también y está compilada en los libros de tradiciones judías llamados Mishnah y Gemara, que son los que componen el Talmud. Oiga, yo sé que para muchos, hermano, esto que estoy hablando en esta mañana es la primera vez que lo escuchan. Yo sé que muchos ni siquiera han escuchado lo que es el Talmud. No te preocupes, hermano, yo tampoco lo había escuchado nunca. Nunca lo había escuchado. Pero son cosas que existen. Tú lo puedes buscar en el internet, hermano, y ahí lo vas a hallar. Son cosas que existen, pero que no se han tomado en cuenta en el cristianismo al momento de querer interpretar las palabras de Pablo. Y como hago hincapié una vez más, hermano, esto es algo que se ignora completamente en el cristianismo. Y nuevamente, por esta ignorancia de la existencia de estos libros de tradiciones judías, la existencia del Talmud, ha causado que las escrituras se terminen torciendo y malinterpretando. Y en especial las palabras del apóstol Pablo, que él como buen fariseo no solo conocía la existencia de estos libros, sino que los estudiaba muy profundamente también. Actualmente en el Talmud están escritas todas estas reglas
en cuanto a cómo se debe guardar el día de reposo, el Shabbat. De manera que si tú quieres guardar el mandamiento del día de reposo conforme a la tradición judía, pues tienes que hacerlo de acuerdo a esas reglas ahí codificadas, y ellas constituyen la halajá, que significa realmente o literalmente camino. La halajá son leyes de vida práctica derivados de interpretaciones rabínicas de la Torá escrita y oral. Por eso podemos entender que cuando un rabino tomaba discípulos, les decía que tomaran su halajá, que tomaran su camino, que tomaran su interpretación. ¿Y cómo es que se le llamó a la secta de los nazarenos? ¿Cómo se le llamó a la secta de Jesús de Yeshua según el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 5? De los nazarenos, secta del camino. No se le llamaba la secta de un camino, sino el camino. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dijo el mismo Jesús en Juan 14, 6? Pues yo soy el camino. Entonces, ¿qué significa esto en la mente hebrea? Yo soy la interpretación. Yo te voy a dar la interpretación correcta. Por eso dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Oye, esto lo dijo Jesús. O sea, no he venido a cambiar, sino a cumplir. Después dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿acaso está Jesús, Yeshua, cambiando lo que dijo Moisés? No, hermano. Lo que trata de decirles es, se ha dicho esto de Moisés, pero yo digo, o sea, en otras palabras, no se ha interpretado correctamente. Yo les voy a enseñar el verdadero espíritu de guardar los mandamientos. Entonces, Cristo, el Mesías, viene a explicar cuál es el espíritu de la ley, no nada más la letra que se interpretaba mal, sino que el Mesías viene a dar la interpretación correcta de la ley. Entonces, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, sigue mi interpretación. También dentro de estos conceptos técnicos de la ley oral está la palabra minhag, y significa costumbres o tradición adoptada por comunidades. Costumbres o tradición también es llamada ley. Por ejemplo, la costumbre o tradición de lavarse las manos de manera ritual antes de comer alimentos. Hay una referencia de esto escrito en Marcos 7 y Mateo 15, ¿va? Le dijeron a Jesús, los escribas y fariseos, que por qué sus discípulos no guardaban las costumbres, las tradiciones de los ancianos, ¿verdad? Exactamente. Le reclamaban a Jesús que por qué sus discípulos no obedecían los mandamientos de hombres. Sí, estas costumbres, estas tradiciones, hermano, se siguen actualmente en Israel y se adoptan en otras comunidades también. Otro ejemplo de la ley oral son las leyes de Muxé. Estas leyes prohíben tocar ciertos instrumentos en días de reposo con el propósito de no transgredir el mandamiento. Por ejemplo, en día de reposo está prohibido tocar cerillos. ¿Por qué? Pues porque al hacerlo puedes transgredir el mandamiento si enciendes fuego. No puedes tocar un encendedor de luz o los botones de un elevador porque causas energía, causas fuego y entonces transgredes el mandamiento. Ahora, si vemos, estas leyes fueron creadas con una buena intención, pero luego vemos que la costumbre se hizo más fuerte que el amor, ¿verdad? Como comúnmente se dice. Y esto pasó a ser más ley que la propia ley de Dios, y entonces perdía el espíritu del mandamiento dado a Moisés. Y ya con el tiempo la religión se convirtió en un sistema de tradiciones y costumbres. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2, 20 al 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de estas leyes de Muxé. Claro que para alguien que no tiene ni el más mínimo conocimiento de esto, va a pensar que Pablo se está refiriendo a otra cosa. Sí, hermano. No, aquí Pablo no está hablando de lo que está escrito en la Torá escrita, no está hablando de la ley escrita de Moisés, está hablando de esas leyes de Muxé, está hablando de esos mandamientos de hombres que prohibían tocar ciertas cosas.
Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los de la comunidad de Colosas, no se sometan a esos preceptos que tienen cierta sabiduría. Si las quieren hacer en culto voluntario, está bien, pero no traten de imponerlas ni tampoco de decir que se hacen porque Dios mismo las ordenó hacer. Por ejemplo, en esas leyes, por ejemplo, del mandamiento de lavarse las manos antes de comer, en la oración porque se tiene que hacer una oración, es todo un rito, ¿ah? Se toma como una jarrita de agua y se vierte 3 veces agua sobre la mano derecha, 3 veces sobre la mano izquierda, se hace una oración y ya después ya se puede comer, ¿ah? Pero en esa oración, hermano, dicen algo así como que te agradecemos, eterno Dios, por estos mandamientos que tú nos diste. ¿Ah? Oiga, ellos dicen que ese rito, ese mandamiento de lavarse las manos, Dios mismo lo ordenó. El problema es que no está escrito en ningún lado. No está escrito en ningún lado. Pero ¿saben dónde sí está escrito? En esos libros de tradiciones judías. Ahí sí aparecen, en las leyes que mencioné hace ratito, las leyes de Muxé y en todas estas leyes. Ahora, hay otros términos también. Por ejemplo, las obras de Masín, precedente rabínico que se convirtieron en ley para Israel. Hay otros que son los takaná o gesará, que en plural serían los takanots, que de eso yo he hablado mucho durante estas enseñanzas también, que significa ordenanza o decreto para proteger la Torah oral. Y aquí viene la de lavarse las manos que ya les mencioné. Aparece en Mateo 15:2, dice, donde le preguntan al Señor, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Oiga, entonces esto se convirtió en una tradición, el lavarse las manos de una manera ritual. Esto se sigue haciendo actualmente dentro del judaísmo ortodoxo. Entonces en Mateo 15 no se está tocando el tema de los alimentos como la teología cristiana actualmente lo ha malinterpretado, sino que está hablando del ritual de lavarse las manos. Yeshua dijo, Mateo 15:3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga, entonces, esta palabra tradición en hebreo es la palabra takaná, takanots en plural. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento en que esta palabra, los takanots, las tradiciones de los rabinos, estaban por encima de lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y ahí empezaron los problemas. Entonces, cada vez que a Jesús lo cuestionaban o criticaban a sus discípulos, no lo criticaban porque estaba transgrediendo lo que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá, no, sino porque estaba transgrediendo la ley oral de los rabinos, estaba transgrediendo los mandamientos de hombres que dentro del entendimiento de estos escribas y fariseos, hermano, era tan válida como la ley escrita que Dios le dio a Moisés. Entonces, para un rabino, pues no hay diferencia entre la ley escrita y la ley oral. Ambas están al mismo nivel. Incluso los rabinos le llaman también Torah a la ley oral. Entonces, tienes que obedecer ambas desde su perspectiva. El historiador Josefo, en su escrito Antigüedades de los Judíos, en el libro 13, sección 10, verso 6, dice que los fariseos habían introducido prácticas recibidas de sus antepasados que no se encuentran en las leyes de Dios dadas a Moisés. Por eso las rechazaban los saduceos, que dicen que solo se debe obedecer la ley escrita. Entonces, aquí vemos que los saduceos no aceptan la tradición. Decía nada más la ley escrita que Dios le dio a Moisés. Todo lo demás no lo aceptaban. Y dice Josefo que sobre el particular se produjeron varias discusiones. Los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras que los fariseos contaban con la aceptación de la multitud. Pero no todos los fariseos estaban aferrados a las tradiciones. Uno de ellos vemos que era Nicodemo. Había fariseos sinceros, genuinos. El que ellos quisieran guardar todas estas tradiciones, lo querían hacer de todo corazón para servir a Dios. Pero pues aquí ya vemos que muchas de estas eran solo tradiciones de hombres. Bendito Dios, eran mandamientos de hombres. Entonces, mira, como te has podido dar cuenta, muchas de estas cosas se ignoran en el cristianismo. Estas cosas no se toman en cuenta al querer interpretar lo que está escrito en nuestras Biblias, hermano. Recordemos que estas palabras, hermano, lo que está escrito en la Biblia, fueron escritas, al menos lo que está escrito en el Nuevo Testamento, fueron escritas hace 2000 años.
Y fueron escritas para, 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 para unas personas, para una cultura más bien, para una cultura diferente, muy diferente a la nuestra. ¿Mm? Muy, muy diferente a la nuestra. Y en otro idioma también, hermano. ¿Mm? Un idioma diferente al nuestro. Entonces, si nosotros queremos entender correctamente estas palabras, pues deberíamos de tomar en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época, ¿ah? Para de esa manera entender correctamente lo que está escrito. Pero si te das cuenta, estas cosas no se toman en cuenta. Se quiere entender estas palabras que fueron escritas hace 2000 años con una mente de 2000 años después. Imposible, mi hermano. Imposible. No, tenemos que conocer, tenemos que regresar, hermano. Conocer la historia. Bendito Dios. Claro, si queremos interpretarlo correctamente, si no, pues sucede lo que ha estado sucediendo a lo largo de los años en el cristianismo, hermano. Estas cartas, las palabras de Pablo, se han torcido y se han malinterpretado para que signifiquen algo muy diferente. Tanto así como lo mencioné la vez pasada, la semana pasada, tanto así que hace parecer que ahora Pablo esté peleado a muerte con Moisés, con lo que escribió Moisés. Y también que sus enseñanzas estén totalmente en contra de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron otros apóstoles. Y esto no debería de ser así. Más bien, porque mire, ¿quién fue el que llamó a Pablo a su apostolado? Pues el mismo Jesús, ¿no? El mismo Yeshua. En su camino a Damasco, recuerde que Pablo iba a arrestar a esos judíos, no iba a arrestar cristianos, iba a arrestar judíos, paisanos de él, que creían que Jesús era el Mesías de Israel. En la mente de Pablo, hermano, eso era una herejía. Porque ¿cómo podía ser posible que estos paisanos de él creyeran que ese que había sido muerto en la cruz pudiera ser el tan esperado Mesías? Porque en la mente de Pablo, hermano, así como de los judíos, cuando el Mesías apareciera, tenía que vencer a los romanos. Sí, exactamente. Tenía que vencer al pueblo que los estaba oprimiendo, en este caso Roma. Entonces tenía que vencer a los romanos. Pero resulta que este Mesías, en el que creían estos judíos, en vez de vencer a los romanos, fue vencido por los romanos, ¿va? Los romanos lo crucificaron. No era el primero que crucificaba, mi hermano. Eso es algo que también se ignora en mucho pueblo cristiano. El pensar que Jesús fue el único que apareció reclamando ser el Mesías. No, hermano, ya había habido otros antes de Jesús, así como también los ha habido después de él. Entonces, Pablo va con esa intención a Damasco, que está en Siria, otro país al norte de Israel. Entonces fue a pedir cartas al sumo sacerdote para ir a Siria, a Damasco. Con esa intención iba, hermano. Cuando de repente iba en su cabalgadura, de repente se le apareció una luz resplandeciente del cielo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo ha de haber dicho: sí ha de ser, oiga, sí ha de ser, no aquel que creen estos judíos, sí es glorioso, aleluya, sí ha de ser el Mesías. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy Yeshua a quien tú persigues, ¿verdad? Porque pues no le dijo Jesús, hermano, porque Pablo pues no hablaba español ni tampoco inglés, ¿va? Aunque Pablo hablaba griego también, pero su lengua materna era hebreo, era arameo. Entonces no le dijo yo soy Jesús, le dijo yo soy Yeshua, porque Yeshua quiere decir salvación, porque él salvará a su pueblo sus pecados, le dijeron a su madre, ¿va? Entonces dijo yo soy Jesús, yo soy Yeshua. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Oiga, entonces ese encuentro, hermano, cambió para siempre la vida de Pablo. Para siempre, hermano. Le dio un giro de 180 grados. Muchos dicen, le dio un giro de 360. No, hermano, si tú das un giro de 360, quedas en el mismo lugar. No, es un giro de 180 grados para que cambies de dirección. Entonces, si Jesús mismo llamó a Pablo a su apostolado, entonces lo más lógico
es que ahora Pablo estuviera reforzando las enseñanzas dadas por el mismo Jesús, ¿verdad? Por el mismo Yeshua. Pero de la manera como se han interpretado sus palabras, pareciera que Pablo ahora está enseñando en contra de lo que enseñó Jesús. Y esto no debería de ser así. Pero ¿qué pasa cuando se interpretan correctamente las palabras de Pablo? Mire, todo va en común acuerdo con las enseñanzas de Jesús, con lo ordenado por el Padre y con las enseñanzas de otros discípulos. Cuando se interpretan sus palabras correctamente. Oiga, que es como tiene que ser, como debería de ser. Pues a eso estamos llegando, hermano. Te estoy presentando una interpretación, no mi propia interpretación, sino esta interpretación que va de acuerdo con lo hablado y lo enseñado por Jesús, por Yeshua, que va de acuerdo con lo establecido por el Padre, oiga, y con lo enseñado por otros apóstoles también. Que es como tiene que ser, hermano. No puede estar Pablo ahora enseñando totalmente en contra de lo establecido por el Padre y totalmente en contra de lo que enseñó Jesús, Yeshua. No. ¿Te das cuenta entonces cómo las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado? ¡Qué tremendo! Tremendo, hermano. Ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas. Es tiempo de regresar a las sendas antiguas. Yo sé que a muchas personas les aterra solamente el oír eso, el regresar a las sendas antiguas, hermano, les aterra. Les aterra. ¿Por qué? Porque uno pensaría, hermano, que todo creyente debería de estar con hambre de conocer la verdad, seguir la verdad, pero no todos. No todos están con ese sentir, hermano. No a todos los creyentes les interesa conocer la verdad. No, hermano, no. ¿Por qué? Porque el conocer la verdad te tiene que dirigir a hacer cambios, a tomar decisiones poderosas en tu vida. Y no todos están dispuestos. Yo, por ejemplo, hermano, a mí el Señor me tuvo que meter en un proceso de 12 años. 12 años. ¿Para qué? Para formar mi carácter, para capacitarme. Oiga, para hacerme un valiente. ¿Por qué? Porque Dios un día me iba a poner en una situación en la que tenía que tomar una decisión poderosa para Él. Si no me hubiera pasado por ese proceso de 12 años, hermano, yo me hubiera acobardado y no hubiera tomado la decisión que tomé. Es más, ni siquiera estuviera aquí compartiéndote todo esto que Dios mismo me ha enseñado. No estuviera aquí. O sea, por eso te digo que esto no es para todos, es para valientes solamente. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a dar nuevamente el teléfono del ministerio, 323-595-6357, 323-595-6357. Nosotros estamos localizados, la iglesia está localizada en la ciudad de Canoga Park. Nosotros tenemos servicios los días miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde. También tenemos una iglesia en Tijuana, la cual visitamos frecuentemente. Allá te puedes comunicar con la hermana Marta al 664-471-0233, 664-471-0233. Bendito Dios. Aleluya. Bueno, la próxima semana, hermano, porque todavía nos queda más de este capítulo 2. Eso lo vamos, quizás la próxima semana le vamos a ir avanzando. No creo que lo vaya a terminar, pero esta carta consta de 6 capítulos. Amén. Entonces vamos a ir avanzando. Lo esperamos. Si le ha sido de bendición, hermano, estas enseñanzas, de hecho, también las subimos a nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Solamente ingresa Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí puedes tener acceso a esta y a otras enseñanzas más. Pues deseo de todo corazón que el Señor les bendiga. Les agradezco mucho el favor de su atención y muchas gracias, hermanos. Los esperamos el próximo martes a la misma hora. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es
21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio, miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.